Cuando haces alguna pregunta a tu programa o base de conocimientos, Prolog te puede devolver solo tres tipos de respuestas. Estas son las respuestas de no, sí o un valor, en dependencia de la pregunta que tú le hagas. Por ejemplo, si preguntamos si Laura es una persona, Prolog te devolverá no. Pero en cambio, si preguntamos a Prolog si es par el número 6, entonces él, por la regla que habíamos definido anteriormente, él devolverá que sí. No obstante, si preguntamos quién, o sea, cuáles son las personas que hay, ¿qué es lo que hace Prolog? Te devuelve David y más nadie. Pero si tú preguntas por alguien más que, o sea, por alguien más que sea una persona, y eso se hace con el operador punto y coma, él seguirá buscando en la base de conocimientos si alguien coincide con la pregunta hecha. En este caso te va a devolver a Pedro, y si preguntas nuevamente por otra persona te va a devolver a José. Lo que te debe venir a la mente en estos momentos es cómo Prolog puede hacer estas cosas. Bueno, algorítmicamente Prolog tiene tres tipos de mecanismos de inferencia. Estos son los llamados mecanismos de unificación, backtracking y árboles de resolución, SLD. Cada uno lo explicaremos en su momento, pero por ahora vamos a quedarnos con la unificación. Unificación, que es el mecanismo base y el principal para poder Prolog ejecutar todos los algoritmos que se implementen en él. Bueno, la palabra unificación, ¿qué te puede sugerir? Bueno, unificar viene siendo algo como que unir, comparar. Y es exactamente eso lo que hace Prolog cada vez que le haces una pregunta. Por ejemplo, en la primera pregunta que le hacíamos, donde preguntábamos si Laura es una persona, entonces Prolog busca en la base de conocimientos comenzando por la primera línea. La primera línea lo que hay es una regla que dice que es par. Y bueno, el funtor de esta regla no unifica con la pregunta hecha. El funtor viene siendo el nombre de la función como tal o de la pregunta. Y en este caso el funtor sería persona y Laura sería el argumento. Como el funtor de ambas reglas no son iguales, él pasa para la próxima cláusula. Y bueno, el funtor de persona en ambos casos, en la segunda línea, es el mismo. Entonces él pasa a ver si el argumento pasado al funtor son iguales. En este caso Laura es distinto de David, por lo tanto no unifica. Asimismo hace con Pedro y compara nuevamente persona con persona es igual, y Pedro con Laura no son los mismos argumentos, por lo tanto no unifica tampoco. Lo mismo hace con José y por eso devuelve que no. Cuando se le dice que es par, él va a la primera línea y compara el funtor es par de la línea con la pregunta hecha. En este caso los funtores son iguales, por lo tanto él se va por esa regla. Y en ese caso, como x es una variable, entonces lo que tú estás preguntando es por la variable 6, x se instancia al valor 6 y va a ser verdadero si se cumple la regla como tal. Y como el resto de la división entre 6 y 2 es igual a 0, entonces él devuelve yes. Para el caso de persona X, en este caso estamos pidiendo todas las personas que se encuentren en la base de conocimientos. Para ello, Prolog va a la primera línea y como el funtor no es igual, o sea, es par, no es igual a persona, entonces pasa a la segunda línea. En la segunda línea, él ve que persona coincide con el funtor pasado en la pregunta, y en ese caso no le interesa lo que haya como argumento, porque como le pasaste una variable, tú estás pidiendo todo lo que coincida con eso. En ese caso, X se instancia al valor de David y lo devuelve y se queda esperando. Si usted presiona el operador punto y coma, quiere decir que le está diciendo a Prolog que siga buscando más respuestas. Por lo tanto, él baja y se encuentra con persona Pedro y lo devuelve también. Y así al ejecutar o presionar nuevamente el punto y coma, él baja al próximo elemento y como es una persona también el funtor, entonces devuelve lo que está dentro de ella. Siendo así, X igual a David, Pedro y José.
Bien, ya conoces el primero de los mecanismos de inferencia de Prolog y por tanto te declaro listo para pasar al próximo video tutorial y ver algunos ejercicios para aumentar los conocimientos acerca del trabajo con Prolog.